No es ajuste porque el gasto real no cae, sino que por el contrario crece. Es decir, no está el Estado quitando recursos de la economía. Al contrario, el Estado seguirá contribuyendo a recursos a la economía y al mismo tiempo lo que habrá es una reasignación de los usos de recursos del Estado. Y es cierto que históricamente los países que han acudido al Fondo Monetario Internacional han sufrido políticas de ajuste que en la mayoría de los casos generaron más sufrimiento en los pueblos. Nosotros no fuimos al Fondo Monetario Internacional, fue el gobierno anterior. Nosotros lo que necesitamos, la razón por la cual tuvimos que negociar y estamos negociando con el Fondo Monetario Internacional y seguiremos negociando con el Fondo Monetario Internacional por tiempo, por la cantidad de la deuda, es porque lo trajo el gobierno anterior y porque no tenemos esos dólares. Esos dólares se malgastaron. Más de la mitad de ese préstamo récord se usó para financiar una salida de capitales de la Argentina. Se fueron los dólares. Y casi la otra mitad se usó para pagar deuda insostenible, deuda externa pública insostenible a acreedores privados, en lugar de hacer lo que hicimos nosotros luego, que era reestructurarla. Claro, pero ahí dice, ahí va a haber expansión del gasto, entonces por eso no hay ajuste. Pero en última instancia, si va a haber menos déficit, significa que en última instancia lo que hay es algún tipo de restricción. Con la realidad socioeconómica crítica que tiene la Argentina, uno puede suponer, dice, bueno, si hay más recursos por crecimiento, por mejora de la recaudación, y bueno, que se pongan más recursos sobre esa realidad crítica. Pero bajar el déficit es un objetivo más allá de la presencia o no del Fondo Monetario Internacional en la Argentina. Porque cuando tenemos déficit hay que financiarlo de alguna manera. Y hay dos formas de financiarlo: endeudándonos o emitiendo. Hay un límite hasta cuánto la deuda puede más o menos ir y no generarnos problemas. Si es deuda externa es un problema. Nosotros no tomamos deuda externa. Eso es lo que hizo el gobierno anterior, que tomó 100.000 millones de dólares. Nosotros tomamos deuda interna, deuda en nuestra moneda. Y eso es algo que hoy nos ayuda. Y lo otro es la emisión monetaria, que en un contexto en el cual lo que escasean, el bien escaso en la Argentina son las divisas, bueno, pone más presión sobre el valor del tipo de cambio, la relación entre el peso y el dólar. Y eso debilita nuestra moneda. Por lo tanto, la Argentina necesita, para que el Estado, aquellos que creemos en el rol del Estado, para generar una economía de mercado más pujante, contribuyendo al desarrollo, pudiendo financiar más infraestructura, más educación, más ciencia y tecnología, necesitamos un Estado más fuerte. Y un Estado más fuerte requiere mejor crédito y mejor moneda. Y para lograr eso en la Argentina de hoy hay que bajar el déficit, pero no sobre la base de un ajuste, no sobre la base de contraer el gasto real. Esas premisas son base de este acuerdo, es decir, logramos un acuerdo que en su filosofía respeta nuestras premisas. Después hay una cuestión de, si no estuviese el Fondo Monetario Internacional, no tendríamos esa deuda y por supuesto tendríamos más margen de acción, tendríamos más oportunidad para distintas políticas públicas.